Salve María, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre la aparición de la Santísima Virgen en Lourdes. El 11 de febrero de 1858, una niña muy pobre, muy humilde y muy devota de la Virgen iba a traer leña de un campo cerca de un pueblo llamado Lourdes, en Francia, cerca de España. El río estaba muy crecido y ella no podía meterse en agua fría porque sufría de asma. Sus compañeras atravesaron el río para traer la leña y ella se quedó sola rezando su rosario. De pronto apareció una luz sobre la roca como un relámpago y vio la niña que llegaba por los aires, una señora hermosísima, muy joven, vestida de blanco, con una cinta azul en la cintura, dos rosas en los pies y un rosario en sus manos. La señora invitó a la niña, que se llamaba Bernardita Subirú, a que viniera varias veces a visitarla junto a esa roca. La niña se lo prometió. La gente creyó que la niña mentía y todos se burlaban de ella. El mismo sacerdote no le creyó y le exigió que le pidiera a la Virgen un milagro para saber si era ella en verdad. Nuestra Señora le dijo varias veces en sus apariciones: yo pido tres cosas. La primera, que recen mucho por los pecadores. La segunda, que abandonen sus pecados y cambien de vida. Y la tercera, que hagan sacrificios. En sus apariciones siempre pedía estas tres cosas. Y para probar que sí era la Madre de Dios la que se apareció, hizo 3 milagros. El primer milagro hizo brotar una fuente de agua en un terreno seco. El segundo milagro, un niño agonizaba con gran fiebre. La mamá lo metió en la fuente de agua fríísima que había hecho brotar la Virgen y el niño quedó instantáneamente curado. Y el tercer milagro fue un ciego a quien los médicos le habían dicho que nunca lograría ver, se lavó con agua de esa fuente y empezó a ver perfectamente. Al conocer estos milagros, el sacerdote, el obispo y todo el pueblo creyeron que sí era la Santísima Virgen quien se aparecía a Bernardita. Le construyeron un bellísimo templo allí en el sitio donde se había aparecido. Bien, hay un caso impresionante de un milagro, de una curación milagrosa ocurrida en Lourdes. Es uno de los casos de curación más impactantes que pasaron por la Comisión Médica Internacional de Lourdes y es el de la religiosa Luigina Traverso, curada repentinamente de una lumbociática paralizante de meningocele el 23 de julio de 1965, después de años de tratamiento médico y varias cirugías que no habían dado resultado. El 20 de julio de 1965, la hermana viaja hasta Lourdes en estado grave. Además, los médicos habían recomendado que ella no hiciera la peregrinación porque el viaje representaba alto riesgo de muerte. El 23 de julio, en el paso del Santísimo Sacramento, durante la celebración eucarística, la hermana Luigina cuenta haber experimentado una súbita sensación de fuerte calor y bienestar, acompañada de deseo de estar de pie, lo que era imposible para ella desde hacía meses. De repente recuperó el movimiento de los pies y dejó de sentir dolor. El 24 de julio, acompañada por la Madre Superiora, la religiosa caminó sin ayuda alguna hasta la gruta de Lourdes para agradecer a Nuestra Señora. El mismo día participó del Vía Crucis de los peregrinos y subió rezando hasta la cuarta estación. A lo largo de los días siguientes, la hermana Luigina ya estaba ayudando a cuidar de los enfermos que peregrinaban al santuario. En el 2012 el milagro fue reconocido, habiendo cumplido todas las rígidas etapas de estudios médicos y científicos y, por último, de análisis por parte de la Iglesia. Increíble la historia de la religiosa de este milagro, cómo logró caminar de nuevo. Interesante, la monja se puso a servir. No fue a publicar nada, sencillamente siguió dando gracias a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Y nosotros en nuestra vida, incluso aunque no ocurran milagros, también debemos hacer nuestra la voluntad de Dios, incluso en medio de las dificultades. Dios no es ajeno a nuestros sufrimientos, tanto corpóreos como espirituales. Dios está pendiente de cada uno de nosotros
y sabe lo que necesitamos. Y se lo podemos pedir, y podemos pedir la intercesión de la Santísima Virgen María para que obre un gran milagro en nuestra vida. Tal vez tengamos necesidades de salud, tal vez tengamos necesidad de superar pruebas, digamos, financieras, económicas, tal vez sea de compañía o a personas que se sienten muy solas o que están muy deprimidas. Cada uno tiene, digamos, algún tipo de necesidad, como en las bodas de Caná. A esa pareja de esposos se les había acabado el vino y la Santísima Virgen María intercedió por ellos, vio la necesidad de ellos y le dijo a Jesús. Los esposos no sabían que Jesús sabían que Jesús estaba ahí, pero no sabían que Jesús era el Hijo de Dios, no sabían que Jesús era la solución a ese problema que tenían ahí. Pero María vio la necesidad y le pidió a su hijo que hiciera el milagro. Jesús le dice: no, un momentito, mujer, no ha llegado mi hora. Pero María, sabiendo el hijo que tenía, el hijo que ella crió, al hijo que ella limpiaba, besaba, acurrucaba, al hijo que ella le enseñó religión, le enseñó humanamente a amar a Dios, María sabía quién era Jesús y le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Y Jesús no había hecho nada. ¿Cómo María sabía que Jesús iba a hacer algo? Tal vez hoy María ya está pidiendo por ti, por tu necesidad de libertad, necesidad de salud física, necesidad de salud espiritual, necesidad de conversión, de cambiar. Y tal vez uno no se la pide a Dios, pero María sí se la pide a Dios, sí se la pide a su Hijo. Y Jesús sabe en qué momento y de qué forma Él va a hacer ese milagro. Hoy en día los milagros son unas señales de que Dios existe, de que vive entre nosotros y que nos ama infinitamente. Pero como dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto. Tal vez no se obre un gran milagro, algo inesperado, algo extraordinario, pero poco a poco Dios va cambiando nuestro corazón, poco a poco se va transformando nuestra vida, poco a poco vamos dejando los vicios, esas malas conductas, poco a poco vamos caminando hacia una vida plena y de abandono en Dios, de la voluntad de Dios. Y ese es el único y primer milagro que nosotros debemos pedir en medio de las dificultades y de las situaciones, tanto buenas como malas, que enfrentaremos en la vida. Que Dios, a través de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Lourdes, no solo nos dé la curación física, sino nos dé la curación del alma para poder amar a Jesús como Él nos ha amado hasta dar la vida en una cruz. Salve María.